tienen información de plasma. Eso es lo mismo de aquí, que la glándula también elevado por su Ayer fuiste a la cita. Buenos días. Buenos días. Porque se comporta diferente. Usted no me explica. Bueno, entonces hoy vamos a ver una clase que se llama configuración externa del cuello. Con esta clase pues terminamos la parte externa y seguimos con lo que sería mañana faringe conmigo, laringe, ¿sí? Y ya luego cambiamos a dorso y nuca, ¿sí? Esa última no, el cuello. Externa, luego ok. siguen interna que son faringe y laringe. ¿Listo? O sea que mañana terminamos. Ustedes no han visto laringe, No. les faltaría laringe para terminar. Hay asesoría. Ajá, solo vienen los que tengan asesoría de disección. Mentira. Sigamos, chicos. Por favor, quiero llorar. Vamos a hablar de la glándula tiroides, ¿cierto? ¿Qué le dieron de la glándula tiroides? Uno, dos, tres. Está profunda a los músculos esternotiroideos Está profunda los músculos esternotiroideo y esternoideos. y esternioideo. Es anterior al cuello. Es anterior al cuello. S5 y T1. Ajá, está ubicada entre S5 y T1. 2. está formado por dos lóbulos, izquierdo y derecho, y unidos por un istmo. Dos lobos, izquierdo y derecho, unidos por un istmo, muy bien allá atrás. La inerva el nervio vago y la irriga la arteria tiroidea superior, la arteria tiroidea inferior y la arteria tiroidea media. Ajá, ahorita vamos a ver que el vago se va a comportar totalmente diferente a lo que hemos visto en unas glándulas secretoras, ¿sí? Como ya es una glándula endocrina no secretora, vamos a ver que el comportamiento es diferente. Ay, Una cápsula fibrosa y una falsa cápsula. Posee una cápsula fibrosa y una falsa cápsula que está compuesta por qué fascia que ya vieron. Pretraqueal de la fase cervical. Dime. Y pertenece al sistema endocrino y regula el metabolismo, el crecimiento y el cancha. Tiene muchas funciones, la tiroides tiene demasiadas funciones a nivel del metabolismo, ¿listo? Entonces miren, está lo que habían dicho sus compañeros, ubican la región cervical anterior, anterior a la tráquea y la laringe, se encuentra más o menos entre la altura de C5 a T1. Está compuesta, ¿cierto?, por dos lobos. Se les dice lobos porque Neuro nos corrige y nos dice que lóbulos solo encontramos en el cerebro, ¿cierto? Entonces todo lo demás lo vamos a ver en lobos, ¿cierto? El lobo derecho del pulmón, el lobo derecho de la tiroides, ¿cierto? Entonces tenemos dos lobos, derecho e izquierdo, unidos en la mitad por algo llamado el istmo, ¿cierto? Miren que ya tiene forma de U o de H y en algunas personas, un porcentaje, hay un tercer lobo llamado el lobo piramidal, ¿cierto? Y ella va a tener unas caras, ¿cierto? Entonces va a tener una cara anterolateral, mírenla aquí. Va a tener también un polo superior y un polo inferior en ambos lobos. Y va a tener una cara posteromedial, miren la cara posterior y medial. Medial sería esto verde y posterior sería como esto amarillito, como con naranja. Y una cara netamente posterior. ¿Qué funciones tiene la tiroides? Tiene muchísimas funciones. Aquí vamos a ver las más superficiales, porque ustedes en fisiología, en fisio 1, van a profundizar con esa glándula hasta más no poder. Entonces son las que van a producir unas hormonas muy importantes como lo son T3, que se llama la trillodotironina, ¿cierto? O sea, T3. Trillodotironina. Arriba se la copié. Y T4, ¿cierto? T4 también llama tiroxina o tetrayodotironina, tiroxina, ¿sí? Por eso usted le mandan, cuando le mandan examen de tiroides, aparte de la TSH, ¿cierto? Le mandan T3 y T4 para saber exactamente cuál de esas estuviera fallando, es la que está con esa alteración en la producción. Y miren que ella va a estar controlada específicamente por el hipotálamo, ¿cierto? Es una glándula
que no secreta y no produce si el hipotálamo no le está mandando respuesta. Por ahí se crea un eje que se llama un eje de alimentación positivo-negativo. ¿Qué quiere decir? La hipófisis a través del hipotálamo se comunica a través de la hipófisis con la tiroides diciéndole hay mucha hormona, ¿cierto? Hay poquita hormona, regúlese. Eso lo hace hipófisis. O sea que aquí la parte parasimpática y simpática no tiene mando en la secreción, lo va a hacer arriba cerebro, ¿cierto? Ya vamos a ver qué hace parasimpático y simpático aquí. ¿Cuáles son las funciones principales? Metabolismo, regula la parte de la energía del cuerpo, crecimiento y desarrollo, maduración de órganos genitales, crecimiento de los huesos, desarrollo del cerebro, especialmente en niños. Tiene que ver con la regulación de la temperatura corporal, ritmo cardíaco, va a influir en la velocidad en que late el corazón, regula procesos del sueño, o sea, entre otras cosas. Imaginen donde a usted se le altera la tiroides, pues le altera muchas funciones principales en su vida. ¿Cuáles son los problemas más comunes? Vamos a tener hipotiroidismo, que vamos a hablar de uno ahorita, de los dos más profundos, hipertiroidismo y bocio. El bocio, ¿cierto? Es un agrandamiento de esa tiroides, a veces se da por falta de yodo. Entonces hay terapias donde colocan a la persona en un cuarto y le van dando irradiación y le van colocando yodo, ¿listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿cierto? Entonces, Edgar, ¿cómo se llama esta estructura? Tronco brachiocefálico. ¿De qué lado? Derecho. Esa sería la clavia. ¿De qué lado? Derecho. Derecho. Valentina, músculo. ¿Quién es ese músculo? ¿Cuál es ese músculo? Sí, este. ¿Está anterior o posterior a la tiroides? Está anterior, ¿cierto? Ahorita me han dicho que él estaba profundo. Sí, está profundo, ¿cierto? ¿Cierto? Está profundo al esternotiroideo. ¿Cuál es este? De arriba. Tiroideo. ¿Quién está medial a la tiroides? ¿Qué estructura está medial a la tiroides? Medial, sí. ¿Quién es más medial? ¿Esto es más medial o este es más medial? Entonces, ¿cómo se llama este músculo? ¿Cómo se llama el músculo? Esternoioideo, ¿cierto? Entonces yo estoy viendo al esternoioideo cuando veo a la eminencia laringea y veo a la tiroides, miren como si fuera una cortinita. Entonces este está más lateral, ¿sí o no? ¿Cómo se llama este? Vientre superior del homoioideo. Tenemos también estructuras cercanas, ¿quiénes son? La vena yugular. ¿La vena qué? ¿Y quién más? Carótida común, ahí todavía no se ha bifurcado. Paquete yugulovago carotidio, ¿cierto? ¿Estamos en dónde? Aquí, ¿cierto? ¿Dónde se bifurca ella? Más arribita, ¿cierto? Donde está el seno carotidio. Entonces, miren, importante todas estas relaciones. Sí, porque probablemente, pues esta imagen pueda salir, ¿cierto? Y me pongan a señalar alguno de estos músculos o alguna de estos vasos, ¿cierto? Entonces vamos a ver aquí un corte transversal donde estamos viendo la tráquea, un anillo traqueal, y acá atrás estamos viendo al exófago. Miren que ella por dentro tiene diferentes, como por decirlo así, excavaciones. Ella es más vale granulosa por su característica que tiene aquí, que se llaman células epiteliales cuboidales. Mirad, ella se acomoda como si
fueran pocitos, como si fueran pozos, ¿cierto? Y dentro de esos pozos pues vamos a tener algo que se llama el coloide, que es donde van a estar estas hormonas. ¿Por dónde son secretadas esas hormonas? ¿A través de quién? De la sangre, ¿cierto? Una vez la glándula excreta estas hormonas, que era T3, T4 y la TSH, puede ser que secretada por el torrente sanguíneo, ¿cierto? Ella no tiene un conducto, nada, ella simplemente a través del torrente sanguíneo es que va a liberar las hormonas. Vamos a hablar de otras glándulas llamadas las paratiroides. Ellas se encuentran en la cara posteromedial de la tiroides y tenemos dos por cada lobo, una superior y una inferior. Son esenciales para la vida. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se le dice un órgano es esencial para la vida, que probablemente va a ser muy difícil que usted pueda vivir acorde, ¿cierto? Como cuando se le sacan el vaso, ¿cierto? Órganos esenciales. Profe, ¿esas no serían posterolaterales? Estas son posteromediales. Aquí. Porque esta sería la parte medial y esta la posterior. Y esta sería netamente la cara posterior. Aquí las han hecho muy a la punta, pero ellas ubican más hacia posteromedial. ¿Qué van a hacer ellas? Regulan el calcio y el fósforo. Tienen que ver también con procesos como el que hace la tiroides, ¿cierto? Es como, lo que pasa es que ya está más enfocada hacia la regulación de ese calcio en la absorción del intestino, hacia la producción del fósforo, hacia la absorción del calcio en los huesos. Y una vez conociendo estas dos glándulas, vamos a ver cómo están irrigadas, ¿cierto? Entonces vamos a empezar por un recorderis, ¿sí o no? Que ya Edgar nos lo dijo, tronco brachiocefálico, ¿cierto? Y vamos a tener una división en una arteria carótida externa acá arriba. Miren que ustedes me están diciendo por acá abajo que está dividida, no. Miren que la división es a nivel de ¿quién? Del cartílago tiroide. Eso viene que siendo ¿qué nivel vertebral? C5, porque el cricoides viene siendo C6, ¿cierto? Eso lo vamos a ir entendiendo cuando hagamos laringe. Entonces miren que aquí vamos a tener, ¿cierto? De la carótida externa vamos a tener una rama que no habíamos visto, llamada la tiroidea superior, ¿sí? ¿Cuántas ramas habíamos visto en la carótida externa? Tiroidea superior, faringe ascendente, lingual, facial con todas sus ramas, la occipital, temporal superficial, la maxilar, la temporal superficial y la facial transversa. O sea que prácticamente las vimos todas. O sea que probablemente me pueden salir también, ¿cierto? Ojo con esa maxilar, ¿sí? Hay que estármela aprendiendo de memoria, al igual que la subclavia, ¿sí? Cualquiera de esas me puede salir. Hoy vamos a hacer entonces un recorderis. Entonces la tiroidea superior, rama de la carótida externa, ¿cierto? Pues ella da unas ramas hacia abajo, hacia la tiroides, llamadas ramitas glandulares, que son las que van a irrigar el polo superior de cada lobo de la tiroides. Entonces miren que acá también tenemos una tiroidea superior, ¿cierto? Como ella tiene un polo inferior, vamos a ver quién va a ser la que lo va a irrigar. Entonces aquí tenemos a la subclavia, ¿cierto? Y de la subclavia, como ayer vieron unas porciones, ¿cuáles eran? Preescalénica, retroescalénica y posescalénica, y ella tenía una rama, ¿cierto? Unos troncos, de los cuales el más importante, ¿cierto? Después van a ver el costo cervical, es el tronco tirocervical, ¿cierto? Es el que vamos a empezar a hablar de ahora en adelante. Ese tronco tirocervical pues da una rama, ¿cierto? Como 4, nos vamos a quedar con una llamada la tiroidea inferior. Esa tiroidea inferior da más ramas, ¿sí? Va a dar una para los músculos infraioideos, ¿cierto? Va a dar una rama para ¿dónde? Para la tráquea y el exófago, que la vamos a ver más adelante, y unas ramas glandulares para la parte inferior de los lobos de la tiroides. Entonces esa tiroidea inferior pues es la que va a irrigar esa parte inferior de la tiroides. Hay un porcentaje de personas que presentan una arteria llamada la arteria ima o media, ¿cierto? Miremosla aquí.
Esa arteria IMA o media no es que todo el mundo la vaya a tener, sino que algún porcentaje la tiene. No afecta en nada que usted no la tenga. Probablemente la tiroidea inferior saque una rama para poder darle al istmo esa irrigación. ¿De dónde viene esa arteria tiroidea IMA o media? Pueden ser del tronco brachiocefálico, del arco aórtico, ¿cierto? O de la carótida común, ¿sí? Tiene diferentes formas de nacer. Como es una variación, entonces pues ella nace de diferentes áreas. Para las paratiroides va a ser la misma irrigación. Miren acá, si las están viendo, ¿esto qué vista es? Posterior, miren acá la tiroidea superior distribuyéndose por todo el polo, tanto anterior como posterior, y aquí alcanza a darle a la paratiroides superior y la inferior a la paratiroides inferior. Listo. ¿Cómo es el drenaje venoso de esa glándula? Entonces, este drenaje venoso, lo chévere es que aplica para todas las estructuras que vamos a ver hoy. Exófago, tráquea, tiroides y paratiroides es exactamente igual. Por su tener ahí su contigüidad o estar tan adyacente a esa estructura. Entonces tenemos unas venas tiroideas superiores que van a drenar directamente ¿a quién? A la yugular interna. Tenemos unas tiroideas medias que van a drenar directamente a la yugular interna, y aquí abajito hacia la parte final tenemos algo llamado el plexo tiroideo impar. Son puras venas, ¿cierto? Ahí formando esa red, y ellas van a drenar la tiroides en su parte inferior, en su istmo, la tráquea y el exófago. Estas venas finalmente desembocan en unas venas llamadas las tiroideas inferiores, véanlas acá, ¿cierto? Miren que ellas desembocan en una tiroidea inferior derecha y en una tiroidea inferior izquierda. ¿Dónde van a drenar esas venas tiroideas inferiores? En las venas brachiocefálicas, y de ahí a la cava superior. Sencillito eso, ¿cierto? Usted parpadea, se pierde. Ese es el drenaje venoso. Igual ahorita vamos a volverlo a ver en exófago y en tráquea, que eso es lo que vamos a ver hoy también. Vamos a hablar un poco de la información parasimpática, chicos. Póngale mucho cuidado a esto para que después no me vaya a hacer un sancocho allá, ¿cierto? Trifásico el día del parcial. Y me diga, profe, es que, ¿sí? La información parasimpática que vamos a manejar aquí va a ser netamente hacia los vasos, o sea, hacia las arterias. ¿Por qué no tiene activación de secreción de esas glándulas? Porque ¿quién las maneja? El hipotálamo. Entonces el parasimpático que le va a llegar a la tiroides y a la paratiroides va a ser para que los vasos se dilaten o haga vasoconstricción, es decir, que se vuelvan más estrechos. ¿De dónde viene? Tenemos al vago saliendo de qué foramen. Del yugular, ¿cierto? Entonces imaginemos que él viene bajando aquí, tin, 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 tin. Acá estamos viendo la eminencia laringea del cartílago tiroides. Y cuando él llega, miren que este es el hueso dioides, ¿sí lo estamos viendo allá arriba? Sí. Cuando él llega allí, ¿cierto? Porque él viene bajando al ladito en medio, ¿cierto? Ese paquete yugulovago carotidio viene pasando en medio de esas dos estructuras. Y cuando llega más o menos aquí al nivel del hueso dioides, ¿cierto? O sea, como hace 5, empieza a dar su primera rama, ¿cierto? Y la rama se llama nervio laringio superior. Este nervio lo vamos a ver en laringe porque es el que va a dar toda esa parte motora, ¿cierto? Y también va a dar una sensibilidad. Ese nervio laringio superior pues da un ramo externo, que también lo vamos a ver porque le va a dar inervación a un músculo que está aquí que se llama el crico tiroideo, que también lo vamos a ver en laringe, ¿sí? Seguimos bajando, ¿cierto? Chin, chin, chin. O sea que vamos, miren, estas son las mismas que les estoy mostrando aquí. Esta y esta. Esto es lo que vamos a ver mañana, que es la faringe. Sigue bajando, mírenlo aquí en medio de estas estructuras, y por el lado derecho, ¿todos estamos de acuerdo que este es el lado derecho? Sí. ¿Va a dar la vuelta en dónde? ¿En dónde? Estamos en el lado derecho. En la subclavia. Estamos en el lado derecho. Muy bien, Catalina. Por el lado derecho voltean la subclavia derecha y se vuelve el nervio laringio recurrente derecho. Eso no se me puede olvidar porque hay 4 casos clínicos con eso en mi parcial, ¿cierto?
donde me van a decir después cuando vean laringe, ¿qué pasa si hay un daño y la persona no puede hablar y bla, 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 bla? Entonces, usted tiene que estar seguro por dónde se forma el nervio laringio recurrente derecho. Cuando voltea, ¿por dónde? Por la Por subclavia. la subclavia, véanlo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos en una esta posterior, esto es derecho y esto es izquierdo. Trin, 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 volteó. Y cuando él sube, ¿cierto? Ya ha formado nervio laringio recurrente, pues él vuelve a dividirse, ¿cierto? Y va a dar unas ramas hacia arriba y una de ellas se llama el nervio laringio inferior, ¿sí? Por esa información parasimpática que lleva el nervio laringio inferior a paratiroides y tiroides, pues llega a lo parasimpático y ojo aquí, va a generar vasodilatación. ¿Qué quiere decir? Que las arterias se van a poner más grandes. Miren que estamos empezando a manejar el sentido contrario a lo que conocíamos. De lo que va a ser de cuello hacia abajo, el parasimpático cambia su forma de trabajar. Aquí va a generar vasodilatación de esas arterias. Entonces miremos acá. Profe, Señora, el nervio laringio inferior es el que genera el vaso. es una rama del laringio recurrente y es el que lleva la información parasimpática que genera ¿qué? Que genera dilatación. Vasodilatación de qué arterias. Pongámosle lógica. Y la tiroidea inferior, las únicas que lo irrigan, o incluso hasta la IMA, ¿no? Si tuviera. Entonces, ¿cuál es la información del laringio superior? Motora y sensitiva, pero eso va para dónde? Para el laringe, ¿cierto? Cuando damos laringe. Algunos libros dicen que el laringio superior también lleva información parasimpática para hacer lo mismo, pero su mayor contribución va a ser del inferior que viene el laringio recurrente. Digamos, chicos, y lo mismo va a pasar con el izquierdo. ¿Cómo se forma el laringio recurrente izquierdo? Voltea por el arco aórtico y vuelve y se divide y se vuelve el nervio laringio inferior también del lado izquierdo. Sí, entonces miren que acá se los puse, vean. ¿Sí? Facilita el transporte generando ese cambio en el diámetro de los vasos. Tiene una pequeña actividad muy indirecta en los folículos tiroideos. Ya dijimos que eso lo hacía era hipófisis. Miremos acá esta imagen tan chévere. Para hacer, este es el vago saliendo, va a ir a la lengua, ¿cierto? Que ya vimos que tenía que hacer en lengua, eso hay que tenerlo claro. Miren que va hacia la parte, hacia la base de la lengua. Usted tiene que saber qué pasa el vago ahí en la lengua, qué pasa en los 2 tercios posteriores y en los 2 tercios anteriores. ¿Sí o no? Eso es clave. Ahí ya le estoy tirando una pregunta de parcial. ¿Sí o no? Sigue bajando y da esta rama que ¿cuál era? La laringea superior. Miren acá, estamos en el ladito laringio. Esto es lo de la próxima clase. Sigue bajando y ya se vuelve nervio laringio recurrente. En este caso estamos viendo el izquierdo y acá estamos viendo el derecho. Miren que acá le han hecho un zoom a la laringe. Miren todo lo que hace aquí en laringe, ¿sí? O sea que ese vago es muy importante. Yo le digo cariñosamente que es el presidente del cuerpo, ¿sí? Literal, ¿sí? Luego vamos a empezar a ver que él va a dar para los pulmones, para el corazón, para los intestinos, para el estómago, para todo. ¿Sí? Si se llega a dañar el nervio, probablemente se va a quedar sin muchas funciones. ¿Cierto? Información simpática. ¿De dónde viene la simpática? Ah, pues resulta que yo pues tenía información de que tenía unos segmentos torácicos, ¿cierto? De 1, de 2 y de 3. Sigue saliendo ahí la información simpática. Y conocíamos un ganglio cervical superior que fue el que utilizamos para todas las glándulas que vimos. Hoy vamos a conocer 2 nuevos más. Les presento al ganglio cervical medio y al inferior, también llamado estrellado. Si usted le dicen estrellado, le están hablando de cervical inferior o también llamado torácico cervical. Tiene 3 nombres. ¿Estrellado? Sí, estrellado. Resulta que, bueno, se manda la información simpática por esos segmentos, ¿cierto? Torácicos. Y primero llegan a hacer sinapsis en el primer ganglio que se van a encontrar, que se llama el ganglio cervical inferior, ¿sí o no? Hace sinapsis allí. Y luego pensemos qué arteria está ahí cerquita de él.
¿Quién es esta? La subclavia. ¿Están viendo que la están forrando? Luego, ¿qué tronco de la subclavia va para la tiroides? El tronco tirocervical. Lo forra, véanlo acá. Ahora, ¿qué rama del tronco tirocervical va para la tiroides? La tiroidea inferior. Entonces, miren acá que la forra, si la están viendo como en blanco esto, y forma el plexo, ¿cierto? Arterial tiroideo inferior. ¿Qué información lleva ese plexo? Simpática. Luego llega y dice, me falta un pedazo de la tiroides. Dime. ¿Plexo hace vasoconstricción? Sí, ya vamos para allá. Plexo tiroideo y- Plexo tiroideo inferior. ¿Cierto? O sea, que si es simpática, así lo contrario de lo que hacía con la parasimpática, que era la Aquí hace vasoconstricción y el parasimpático hace vasodilatación. Pensemos que arteria va para la parte superior de la tiroides y para la paratiroides superiores. La tiroidea superior, o sea que aquí entonces esa información simpática sube al ganglio cervical medio, ¿cierto? Y luego al superior, y al superior forra la carótida externa y la externa forra la tiroidea superior y nace el plexo tiroideo superior. Y llega la información simpática que va a hacer que las arterias generen vasoconstricción, es decir, se vuelva el diámetro se vuelva más estrecho, ¿cierto? Sencillo. ¿Cuándo funciona eso? En momentos muy específicos cuando dan fisiología. ¿Sí? Alguna enfermedad, algún efecto de un fármaco, ¿sí? Por ahora entendemos lo sencillo. Ahora vamos a ver, ¿cierto? Lo que sería el hipertiroidismo, o sea, patologías asociadas a esa glándula. El hipertiroidismo es la producción demasiada, excesiva de la tiroxina, o sea que ¿de qué hormona? T4, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué puede causar? ¿Cuáles son los síntomas y signos? Ojito aquí, porque me puede salir, entonces, que el hipertiroidismo está dado por, entonces usted tiene que coger las claves. Entonces, nerviosismo e irritabilidad se presentan los dos. Debilidad muscular, fatiga, problemas para tolerar el calor. Aquí es donde vienen las cosas claves. Si está teniendo problemas con el calor, aumento de la temperatura corporal, eso es hiper. Tengo problemas para dormir, ¿cierto? Temblor en las manos, latidos cardíacos irregulares o rápidos, ¿esto cómo se llama? No. Taquicardia. Taquicardia es aumento de la Arritmias frecuencia cuando cardíaca. deja de palpitar. Bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca. Y lo clave para esta enfermedad, pérdida de peso. Si la persona tiene pérdida de peso de una manera, ¿cierto? Que usted diga, es muy extraño que usted en una semana pierda 5, 6, 7 kilos, entonces usted puede sospechar de un hipertiroidismo. También va a tener cambios de humor y bocio. ¿Qué era bocio? Aumento de ese tamaño de la glándula tiroides, ¿cierto? Pero eso se puede tener por los dos. Ese se puede tener por los dos, pero ¿más en dónde? En el hiper, porque hay una producción excesiva que va a hacer que ella también haga que crezca. ¿Puede generar problemas para respirar o para tragar? Sí, claro, por su ubicación. Si yo tengo la tráquea detrás, ella está ahí encima, y ella es agranda, pues me puede estar comprimiendo la tráquea y detrás está el exófago. O sea que yo puedo tener también problemas para deglutir. Y vamos a tener el hipotiroidismo, ¿cierto? Entonces es una deficiencia de la hormona tiroidea, ¿cierto? O sea, de la TSH, y puede afectar la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y los aspectos del metabolismo. Se caracteriza por ¿quién? Un aumento excesivo del peso. También va a tener problemas con el frío. Si ven lo contrario, aquí esta persona va a mantener con frío todo el tiempo. ¿Qué es constipación? No, eso es un falso mito. Constipación viene de problemas de movilidad intestinal, o sea, estreñimiento. Cuando usted dice está constipado es porque estoy estreñida, ¿cierto? A eso se le dice. Una constipación, movimiento lento de ese peristaltismo del intestino, no tiene nada que ver con la nariz.
¿cierto? Sequedad de la piel y aumento de peso inexplicable. Esa es la única con la que tiene constipación. Generalmente todo se vuelve más lento. ¿Sí? Una vez entendiendo estas dos glandulitas, pues vamos a pasar a la siguiente víscera llamada tráquea. Esta tráquea la vamos a profundizar cuando veamos pleura, tráquea y pulmones. Hoy vamos a ver lo básico de ella. Y en las próximas clases, por allá en toras, pues yo ya le doy todo lo demás, ¿cierto? La tráquea, ¿cierto? Es una estructura que permite que el paso del aire ¿hacia dónde? Hacia los pulmones, ¿cierto? Entonces ella es parte de la vía aérea inferior, ¿cierto? Y resulta que tiene una longitud de 10 a 11 centímetros de largo, consta de 16 a 20 cartílagos. Esos cartílagos estaban hechos de ¿qué? De hialino, ¿cierto? Y de, ¿qué más? Ligamentos van a estar unidos y están en forma de C, son incompletos. ¿Por qué creen que son incompletos? Que no son un círculo así cerrado. Están cubiertos por Para Están cubiertos por una pared mucosa, pero ¿cuál es la razón de que eso esté así? Porque él necesita, uno, en la ventilación, inspiración, expiración, y dos, en los movimientos contráctiles del exófago, ¿cierto? Entonces resulta que cada anillo de cartílago, ¿cierto?, va a estar unido uno del otro a través de los ligamentos anulares, ¿sí? Excepto, todos se llaman anulares, excepto el que va entre el cricoides y el primer anillo traqueal. Eso puede ser una pregunta del parcial, ¿cierto? Que se llama ligamento cricotraqueal, ¿sí? Ese es el único que se llama así, los demás se llaman anulares. Resulta que la tráquea tiene una porción cervical. La tráquea nace a nivel de C6, ¿cierto? Porque ahí termina la laringe y da nacimiento a la tráquea, ¿cierto? Y finaliza en una división que se da más o menos entre T4 y T5, que es donde se van a bifurcar en un bronquio principal derecho y en uno izquierdo. Por eso tiene una porción cervical y tiene una porción torácica, que sería esto. Hacia su parte posterior de la tráquea vamos a encontrar, muchachos, vamos a encontrar un músculo circular, ¿cierto? ¿De qué está hecho ese órgano? ¿De qué estará hecho este músculo? Músculo liso con dos capas llamado el exófago. Esto que usted está viendo acá arriba se llama la faringe, que es la que vamos a ver mañana. Y después de esto, que sería a nivel de C6, van a ser el exófago. Un túbulo músculo membranoso, ¿sí?, que va a tener dos capas. Y es el que va a estar inmediatamente posterior a la tráquea, ¿sí ven? ¿Cuántas capas tiene la tráquea? Entonces va a tener una llamada túnica fibrocartilagínea, ¿cierto?, compuesta por anillos traqueales y ligamentos anulares. Entonces había una pregunta el semestre pasado que decía: la túnica fibrocartilagínea se diferencia de las otras por A, tener mucosa; B, por tener anillos traqueales; C, por tener una túnica adventicia. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué? Por tener anillos traqueales o, en su defecto, cartílago y hialino formando esos anillos. Por eso se llama fibrocartilagínea, ¿sí? Luego de tener, ¿cierto? Miren aquí, esta sería estos grisecitos sería pues ese cartílago y hialino, ese anillo traqueal. Hacia afuera, lo más superficial se va a llamar la túnica adventicia. ¿Qué es adventicia? Como su propia capa, ¿cierto? Que me dijeron que la iba a formar, ¿qué lámina? La lámina pretraqueal de la base cervical, ¿sí? Luego me voy más hacia adentro y voy a tener una túnica mucosa, ¿cierto? Que es donde va a haber, ¿qué? Glándulas que secretan moco.
porque eso tiene que estar permeable, ¿sí? Tiene que estar lubricado. Y luego hacia posterior voy a tener una capa de músculo liso llamado el músculo traqueal, que es el que va a estar en contacto con el exófago. Muy bien. Entonces miremos aquí, ¿cierto? Este músculo, esa pared fibromuscular le va a dar la elasticidad suficiente para que ella pueda ¿qué? Ascender y descender y retraerse durante la expiración. Y vamos a empezar a ver algo chévere. ¿Sí o no? Entonces necesito que usted esté bien concentradito y que usted tenga más o menos claro el esquema de las arterias, porque aquí vamos a empezar a meterle arterias desde la parte del tórax. Entonces resulta que la tráquea y el exófago se van a irrigar por una rama, ¿cierto? Por unas arterias. Entonces vamos a hacer otra vez el recorrido. Tenemos aquí al tronco brachiocefálico, dividiéndose en carótida y subclavia. Tronco tirocervical, que pertenece a la subclavia y va a dar una rama llamada tiroidea inferior. Yo les dije, la tiroidea inferior da unas ramas glandulares, musculares y unas para el exófago y para la tráquea. La primera rama que él da hacia abajo, ¿cierto? Como hacia la primera porción cervical de la tráquea se llama primera rama traqueoexofágica. Es decir, que una va a ir para la tráquea y la otra va a ir ¿para dónde? Para el exófago. Luego sigue bajando y da una segunda rama traqueoexofágica. ¿Qué hacen la primera y la segunda? Se van uniendo, ¿cierto? Y luego viene una tercera rama traqueoexofágica. ¿De dónde va a venir esa rama? Resulta que por aquí, por la subclavia, debajo hacia la parte inferior del tronco tirocervical nace la torácica interna, o la llamada mamaria antiguamente. ¿La vieron? Me imagino que sí. Que es la que pasa paralelo ¿a qué? ¿A qué estructura ósea? Al esternón. O sea que ya pasa así. Cuando ella va ascendiendo, va a dar una rama llamada tercera rama traqueoexofágica. ¿Para dónde va a ir? Para la tráquea y para el exófago. Estas arterias se van metiendo por la parte lateral de la tráquea, si están viendo ahí, y están perforando ¿qué estructuras? Los ligamentos anulares que están entre los anillos, ¿sí o no? Los perforan. ¿Y a dónde creen que van a llegar? No, estamos solo en tráquea. A la mucosa, o sea, aquí le hicimos una esto. Y lo que van a hacer por dentro, ¿cierto? Miren que acá están perforando los ligamentos anulares. Es esto lo que queríamos por dentro. Unas anastomosis muy pequeñas llamadas la anastomosis longitudinal lateral de la tráquea. ¿Sí o no? ¿Cómo se forma esa anastomosis? ¿Quién me cuenta? ¿De qué ramas? Todo, dígame, profe. Hay una rama llamada tiroidea inferior, listo. Ahí ya el primer pedazo. ¿Qué pasa después? La tiroidea inferior, que viene el tronco tirocervical, da unas ramas inferior y luego y la segunda rama traqueoexofágica, ¿cierto? Una va para tráquea, otra para exófago, y luego ¿qué hacen ellas? Se unen. Se anastomosan dentro de la tráquea, ¿cierto? Y luego llega una tercera rama, ¿de dónde? De la torácica. Ajá, y forman la anastomosis longitudinal lateral. ¿Tiene lógica, no? Longitudinal quiere decir vertical, ¿sí o no? Lateral porque estamos al lateral de la tráquea. Sencillito. O sea que dos van De la tiroidea y la tercera de la torácica interna. Pero esa torácica interna, esa igual hace parte de esa anastomosis, ¿cierto? Sí, esa es la tercera. Acuérdense que la torácica interna va a dar muchas ramas. Después vamos a ver que ya va a dar para los pulmones, para el pericardio. Y una de esas ramitas que va para la tráquea y el exófago, que se llama, que hace parte de esa torácica interna. Es una rama de la torácica interna. Sí, pero hace la anastomosis con ellas. Una rama se va para la tráquea y hace la anastomosis con ella y la otra se va para el exófago. ¿Todos allí, chicos? Resulta que a nivel de T4 y T5 la tráquea se bifurca.
¿sí? Bronquio principal derecho, izquierdo. Y ya no va a ser la anastomosis la encargada de la irrigación, sino que van a entrar unas arterias bronquiales. ¿De dónde van a venir? Esto lo vamos a volver a repetir, pero de una vez se los estoy dando. Este es el arco aórtico, aquí vamos a tener la porción descendente de la aorta y luego se va a convertir en aorta torácica. Torácica. ¿Cuándo se convierte en abdominal? Cuando perfora el diafragma, o sea, cuando vamos por allá, ¿listo? Todo esto que va a estar en el tórax se llama la aorta torácica y ella empieza a dar ramitas. Acá les cuento un árbol lleno de ramitas, ¿sí? Y esas ramitas van a salir diferentes y una de ellas se llaman las arterias bronquiales. Las del lado izquierdo, para el bronquio izquierdo, nacen directamente de la aorta torácica. Van a ser una superior y una inferior. Después vamos a ver que del lado derecho, primero nace una arteria intercostal, porque ella tiene que primero irrigar, ¿quién? Estos músculos que estamos viendo La aquí, posterior. que se llaman los intercostales, ¿cierto? Y después de que irriga sus intercostales, pues nace la arteria bronquial derecha, ¿sí? En este caso se llama tercera arteria intercostal posterior porque esta es la primera, segunda y tercera. Sí, eso lo vamos a entender después. ¿Cómo se drena la sangre venosa de la tráquea? Igualito, ¿quién me cuenta? El bronquio. Las venas tiroideas superiores drenan un poco más la laringe, ¿cierto? Miren aquí. El bronquio. La están viendo por aquí, pero digamos que sí, esta rama abarca drenar como la primera porción. ¿A dónde va a llegar esa sangre? A la yugular interna. Luego la tiroidea media, ¿cierto? Termina drenando esta parte de la mitad, ¿cierto? Y va también a la yugular interna. Y el plexo impar drena toda la demás porción, ¿cierto? Toda la parte torácica y va a ir ¿a dónde? A las venas tiroideas inferiores y luego a las brachiocefálicas. La vena tiroidea media va sin arteria, ¿verdad? ¿Cómo así sin arteria? O sea, que normalmente como que... Ah, ok, sí, ella va sola. Ahí no hay vena, no hay arteria tiroidea media, no. Hay una que está acá abajo, ¿se acuerdan? Que es la IMA o la tiroidea media, pero esa no va acá acompañada a esta vena, no. Ella va en otra posición. Por acá estamos viendo algo que después lo vamos a conocer, que apenas lo estamos viendo un brochazo. Resulta que el drenaje, hasta aquí va venas tiroideas inferiores a través del plexo. Los bronquios van a ser drenados por unas venas del tórax, se las presento, solo vamos a conocerlas, no nos interesa, no vamos a hablar de ellas. Las famosas ácigos, hemiácigos y hemiácigos accesorias, o sea, esto, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver en tórax. ¿Por qué estamos viendo eso? Porque vamos a hablar hoy del exófago, ¿cierto? Miren que el exófago lo sigue drenando las tiroideas inferiores allá arriba, ¿sí o no? Y ya esta porción torácica del exófago lo van a drenar son las ácigos y hemiácigos. ¿Eso cuando lo vemos? Cuando veamos mediastino posterior, o sea, tórax, ¿cierto? Y eso es lo que nos espera en abdomen, ¿sí? Pues usted tiene que tener una continuidad de todo lo que va pasando con las venas y las arterias. Entonces vamos a hablar ya del exófago, ¿sí? Una vez ya vimos, ¿cuándo vemos la inervación de la tráquea, chicos? Cuando veamos tráquea, pulmones y pleura. No se las voy a dar aquí porque la tráquea tiene que ver muchísimo con el vago y va a formar algo que se llama el plexo pulmonar, ¿cierto? Y tiene que ver con un plexo cardíaco que se ubica en la misma parte. Entonces primero tenemos que ver el corazón para poder entrar a hablar de la inervación. Por eso hoy solo vemos irrigación y drenaje. Vamos a hablar del exófago. El exófago tiene una porción cervical, ¿cierto? Tiene una porción torácica y una porción abdominal, que es la que se va a encontrar con el estómago. Una vez perfora el diafragma. Cuando entra al estómago, lo recibe una porción del estómago llamada el cardias. ¿De dónde a dónde va el exófago? De C6
perfora el diafragma a nivel de T10 y luego, cierto, más o menos a nivel de T11 se va encontrando con el cardias, ¿cierto? Y él tiene unas constricciones. ¿Qué son constricciones? Estrechamientos que los van a dar unas estructuras. Entonces, cuando el recién se forma, nace muy estrecho, miren, muy apretado, si lo están viendo aquí, porque aquí inmediatamente vamos a encontrar al cartílago cricoides. Ese estrechamiento se llama cricofaringe. Luego vamos a tener otro estrechamiento aquí que se llama bronco aórtico. Lo genera el arco aórtico y el bronquio principal izquierdo. Como este se le monta aquí, pues aplasta al exófago, ¿cierto? Entonces esa zona se vuelve más estrecha. Y la tercera es cuando él ingresa por el diafragma, ahí se estrecha y se llama diafragmática. ¿Por qué es importante esto? Y aquí había una imagen pero no me sale. Porque los cuerpos extraños que se consumen generalmente los niños pequeños, adivinen a dónde van. Si es de buena, ¿cierto? Una gran parte se va al exófago y se queda en ¿qué constricción? En la cricofaringia. Entonces ahí usted va a encontrar la moneda, el carrito, ¿cierto? El bracito del muñequito. Y usted puede ir a urgencias y lo puede sacar, ¿cierto? Usted como médico con una pinza. ¿Qué pasa si se va la broncoaórtica? Pues hay que llevarlo a cirugía. Si no se va al exófago, adivine a dónde se va a ir. A tráquea, al bronquio principal derecho. ¿Es más grave? Claro, voy a probablemente tener que correr porque se me puede ahogar el niño, ¿cierto? Asfixiar. Si yo hiciera un corte histológico de ese exófago, pues yo voy a encontrar, ¿cierto? Una capa circular interna, miren aquí, y una longitudinal que sería así como vertical. Entonces por eso ahorita Alexandra decía que tenía dos capas, ¿cierto? Unas fibras que van verticales y otras que van horizontales. ¿Para qué son horizontales? Para que este movimiento, ¿cómo va bajando el bolo alimenticio por el exófago? Con movimientos que llaman peristaltísmicos, rítmicos hacia abajo. Entonces el músculo contrae, que hace el bolo. Baja, 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 ¿cierto? Ese movimiento lo hace por peristaltismo y por el nervio vago, no por peristaltismo. Pero tiene que ver la parte del vago, que sería motora visceral, ¿cierto? El vago, usted simplemente pues el glúteo, pero usted no le dice exófago, contráigase, no, el vago inmediatamente lo pone a contraer para que haga ese movimiento que se llama contracciones y eso es motor visceral, porque lo está mandando es el vago. Miremos aquí, ¿quién va a irrigar el exófago? Nuevamente, la porción cervical, ¿quién me cuenta quién lo hace? Ahí está súper clarito. La arteria tiroidea inferior, ¿se acuerda a través de qué ramas? Primera traqueoexofágica y segunda traqueoexofágica. Pues dijimos que una iba para tráquea y otra iba para exófago. Véanlas aquí, ramas exofágicas. Y la porción torácica, miren que es esta de acá, allá abajo, la van a dar ¿quiénes? La aorta torácica. Miren que ella empieza a dar pura ramita, ¿cierto? Para toda esta porción torácica del exófago. Cuando ella ingresa al abdomen, ¿cierto? Acá con el estómago, pues lo van a dar otras arterias que lo vamos a ver después, que son estas frénicas y todas estas que salen de este tronco celiaco. Eso es abdomen. Aquí apenas les estoy contando. ¿Cómo es el drenaje? ¿Quién me cuenta? Pues sería Exactamente, vea, venas tiroideas inferiores a través de un plexo venoso llamado, ese plexo impar, ¿cierto? Que drena esa sangre exofágica y la lleva directamente a las tiroideas inferiores y luego a las venas brachiocefálicas. En la parte torácica lo va a hacer ácidos y hemiácidos. ¿Lo vemos en dónde? En tórax. Y con esto terminamos la clase, vamos a explicar esta parte nerviosa, ¿cierto? Entonces resulta que aquí estamos viendo todo el recorrido que hicimos, ¿sí o no? Una vez se bifurca aquí y forma el plexo cardíaco y el plexo pulmonar, que es en esta zona, él forma un plexo exofágico, que es el que le va a dar la inervación al exófago para que pueda hacer esa contracción
Pero una vez finaliza ese plexo esofágico y va a ingresar al diafragma, se cambia de nombre y se vuelven troncos vagales. El anterior, que es este que estamos viendo aquí, van a ser del vago izquierdo. Y el posterior van a ser del vago derecho. Eso es súper importante, porque en mediastino ya la profe no le va a decir, sino que inmediatamente vamos a hablar del tronco vagal anterior y posterior, cómo ellos llegan a unos ganglios y luego pasa toda la parte otra vez parasimpática, simpática, ¿cierto? Pero no nos adelantemos, vamos apenas por allí. ¿Listo, chicos? Esta fue la clase de hoy. Sencilla, corta. Me voy a estudiar. Señor, de las ramitas que empieza a dar el vago aquí, una vez forma el plexo cardíaco y pulmonar, se enreda aquí. Cuando finaliza el plexo, se vuelve tronco vagal anterior, que lo forma el izquierdo, y por posterior, el derecho. Tronco vagal anterior, el tronco vagal anterior lo forma el vago izquierdo, que es esta que estamos viendo aquí. ¿Sí lo estás viendo? Profe, pero Y el derecho se va hacia posterior del exófago y se vuelve tronco vagal. El derecho se vuelve por detrás y se vuelve tronco vagal posterior. Chicos, el vago izquierdo se va hacia adelante, ¿cierto? Forma el plexo esofágico con el derecho. Sigue anterior, ese se llama tronco vagal anterior, viene del vago izquierdo. Y el derecho se va por detrás y forma el tronco vagal posterior. No, era para preguntar. Sencillo. ¿Cuándo lo volvemos a ver? Cuando veamos abdomen. Sí, eso los troncos vagales se ven abdomen. Cuando hagamos esa disección de esos bloques abdominales grandísimos, lo primero que tenemos que buscar son los troncos vagales. ¿Sí? Acá los vemos porque tenemos que ver exófago. a las 10. Pero primero vamos a ver todo el vago a nivel del corazón, pulmones, ¿cierto? Para poder llegar acá. ¿A qué hora? ¿Tú tienes clase? ¿Listo, chicos? Gracias. Acá